Hola, gratos saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les habla Guillermo Martínez, pastor de la Iglesia del Nazareno Emanuel, en la ciudad de Tucson, Arizona. En esta ocasión tenemos la gran bendición de contar con la colaboración de la doctora Muriel Robleto, quien presentará los temas de importancia para nuestra gran comisión de la evangelización del mundo. Bendiciones, hermanos. Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Una vez más, sean todos bienvenidos a esta nueva lección del módulo de evangelismo. La lección es la lección número 5 y se llama Dios da poder a la iglesia. Mi nombre es Muriel Robleto y es una bendición poder compartir estas lecciones con todos y cada uno de ustedes. Como resumen de la lección, vamos a ver un poco una introducción, a nombrar algunos objetivos y en el desarrollo de la lección tenemos 3 subtemas. Iglesia del Nuevo Testamento, Evangelio, Desarrollo, Vida y Encuentros con Dios que dan poder. Cada uno de ellos tiene su propia conclusión. Como introducción, quiero leer un versículo en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice así: Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La gente llena del Espíritu Santo testifica. Y Dios quiere que testifiquemos de su palabra, que prediquemos su palabra, y a través de esto las personas puedan venir a sus pies, puedan convertirse y puedan experimentar la salvación de la forma en que también nosotros lo experimentamos. Vamos a iniciar con el desarrollo de la lección. Vamos a hablar acerca de la iglesia del Nuevo Testamento de una forma resumida porque vamos a extendernos luego en los siguientes 2 subtemas. Y vamos a leer en la Biblia Hechos 2 del 42 al 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Recordemos que la religión predominante, la iglesia predominante, el tiempo desde mucho antes de Jesús hasta la misma venida de nuestro Señor Jesucristo, era el judaísmo. Pero luego cuando el Señor Jesucristo viene a la tierra y empieza a enseñar de una manera diferente la misma palabra que se enseñaba porque Jesús predicó acerca de la Biblia, comenzó a surgir una nueva iglesia. Jesucristo fue el precursor de una nueva iglesia. Esta iglesia que nació en el Nuevo Testamento. Y esto era lo que estas personas hacían. Si notamos el versículo 47 termina diciendo: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Nos muestra las cosas que hacía esta iglesia, estos pequeños grupos que se reunían para predicar la palabra y hablan acerca de cómo enseñaban, de cómo aprendían, de cómo compartían, y luego dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es obvio que si nosotros hacemos nuestra parte como iglesia y enseñamos y nos congregamos y adoramos a Dios en medio de la congregación, si hacemos nuestra parte, el Señor va a hacer la suya, añadiendo cada día a la iglesia a los que van a ser salvos. Evangelismo, desarrollo, vida. La iglesia del Nuevo Testamento enfatizaba algunas cosas. En este punto número 1, la intensidad e intencionalidad crearon un ambiente que trajo a la gente porque había cautivado los corazones de los cristianos. Había comunión los unos con los otros.
compartían, tenían esa necesidad de compartir con los demás. El padre de la sociología dicta que el ser humano es un animal social. No estamos de acuerdo con él porque sabemos que el ser humano no es un animal, somos otro tipo de creación. La raza humana fue otra creación de Dios, el culmen de la creación de Dios. Pero no podemos negar que sí es un ser sociable. Necesitamos no solamente vivir en sociedad, necesitamos compartir con otras personas, necesitamos unirnos. Las personas necesitan unirse a otras que tienen el mismo fin y compartir de una forma u otra. Y esto era lo que hacía la iglesia del Nuevo Testamento. Se reunían y compartían no solamente la palabra de Dios. La palabra dice que también compartían el pan, también comían y estaban juntos en oración. El punto número 2 que queremos dejar en claro es que la iglesia del Nuevo Testamento era una iglesia que aprendía. El versículo inicia diciendo, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esta gente escuchó la palabra de los apóstoles. Los apóstoles la escucharon de la boca del mismo Jesús. Luego la difundieron y la iglesia naciente, la iglesia nueva, escucharon la palabra de los apóstoles y la difundían y la enseñaban. Y día a día aprendían y día a día enseñaban. Escucharon a los apóstoles enseñar. Tomaron para sí mismos las palabras de instrucción que moldearon sus vidas. No se quedaron solamente en escuchar, también practicaron las palabras que les fue predicada. Hicieron de ella un nuevo estilo de vida. El punto número 3. La iglesia primitiva se gozó del compañerismo, el cual enriqueció sus vidas. El tiempo de las comidas fueron ocasiones felices. Además, la hospitalidad ofrecida en las casas trajo muchísima más alegría. La gente compartía. No solamente compartía la palabra, compartía comida, compartía sus bienes y la alegría, el gozo en los corazones de todas las personas que aceptaron a Jesús como su Salvador y que cambiaron sus vidas para siempre. En el punto número 4, parte de su devoción fue un compromiso profundo, dice, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta gente comprendió que era necesario orar. Esta gente comprendió la necesidad y la importancia de la oración. Los apóstoles entendieron, porque Jesús era un hombre que siempre oraba. Jesús oraba, levantaba sus ojos al cielo y sus manos y daba gracias a su Padre por los alimentos, pedía a su Padre dirección. Y él enseñó de esta forma a sus discípulos la necesidad y la importancia de la oración. Y los discípulos enseñaron a la gente también la importancia de la oración. De tal forma que las personas que estaban naciendo como creyentes, los nuevos creyentes, eran creyentes que oraban, que comían como todo ser humano, que se divertían como todo ser humano, pero que también entendían la importancia de la oración en la congregación. En punto número 5, Dios estaba libre entonces para trabajar milagrosamente a través de los líderes de la iglesia primitiva. Las personas estaban maravilladas por la intervención divina extraordinaria. Ellos estaban dispuestos, tenían un espíritu dispuesto a orar, a hacer la voluntad de Dios. Cuando Dios encuentra esa disposición en nuestros corazones, cuando Dios encuentra esa disposición en nuestras vidas, cuando Dios encuentra que tenemos tiempo para Él y queremos llenarnos de Él y queremos predicar, entonces Dios obra de forma maravillosa. Por eso esta iglesia se movía entre las maravillas que Dios hacía. El punto número 6. La gente aseguraba que las necesidades físicas y financieras eran suplidas. Vendieron sus posesiones para suplir la necesidad de personas menos afortunadas. La palabra de Dios dice que el verdadero ayuno es compartir nuestro pan con el hambriento. La palabra dice que la verdadera religión es vestir el que está desnudo, es atender a las necesidades de todo aquel que tiene una. Y este es el propósito que Dios quiere para nuestras vidas. Dios quiere que entendamos que le honramos y le amamos amando a nuestro prójimo. Jesucristo les dijo que el resumen de toda la ley estaba en dos cosas importantes: amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y la iglesia naciente del Nuevo Testamento lo entendió. Tanto así que vendían sus propiedades para poder suplir la necesidad del otro porque le amaba, porque eran movidos. El amor de Dios estaba en sus vidas. Punto número 7. La iglesia primitiva adoraba continuamente. Ellos alababan a Dios. Con mucha alegría honraban a Dios como el líder soberano de sus vidas. Toda persona que viene a los pies de Dios tiene un deseo inherente, un deseo
extravagante de adorar a Dios con todo su corazón, en modo de canto, de forma de alabanza, honrándolo, haciendo cosas que Dios nos manda hacer, predicando su palabra. Toda señal de adoración a Dios viene de un corazón que está agradecido por la salvación que Dios da a nuestras vidas, por la intensidad del amor a Dios expresado en cada mañana que nos levantamos y respiramos, cada beso que podemos dar a nuestros padres, cada vez que hacemos todo lo que Dios nos permite hacer, porque Él es misericordioso y está con nosotros. El punto número 8. El resultado de este estilo de vida intenso y gozoso fue que las personas estaban atraídos a ellos. A finales del versículo 47 dice, teniendo favor con todo el pueblo. A la gente no convertida le gustó la iglesia. Le gustaban las personas que enseñaban, que oraban, que adoraban y que compartían. Y esto es lo que tiene que hacer la iglesia de estos tiempos. Tenemos que tomar ese ejemplo de la iglesia primitiva. Tenemos que tomar ese ejemplo de Hechos capítulo 2. Y tenemos que amar, tenemos que compartir con las personas que lo necesitan. Cuando seamos una iglesia que se ama entre ellos, cuando seamos una iglesia que comparte la palabra de Dios con amor, cuando seamos una iglesia que comparte también de las bendiciones que Dios nos da, cuando seamos una iglesia que oremos, que adoremos y que estemos dispuestos a compartir todo ese amor que Dios nos da, entonces la gente va a querer venir a la iglesia. Imagínense una iglesia que impacte de esta forma, una iglesia que esté en un barrio y que el barrio pueda ver una iglesia de amor, una iglesia que tenga el favor de Dios, una iglesia que vive en comunidad. Entonces el barrio va a querer visitar la iglesia, entonces el departamento va a querer visitar la iglesia, y este es el tipo de iglesia que Dios quiere, una iglesia que atraiga. La gente necesita de Dios y la gente necesita saber que puede encontrar a Dios en nuestras iglesias. El punto número 9. No es sorpresa que muchos llegaron a conocer a Cristo como su Salvador. La iglesia local tuvo un ambiente de amor y de devoción contagiosa. Y este tipo de amor y este tipo de devoción contagiosa es la que debe de haber en cada una de nuestras iglesias. El siguiente subtema se llama Encuentro con Dios que dan poder. La historia de la fe cristiana muestra gente que ha tenido encuentros significantes con Dios. Sus experiencias con Dios moldearon su pasión, su ministerio y su utilidad en las manos de Dios. Vamos a ver algunas de estas experiencias que estas personas tuvieron con Dios. Vamos a ver 3. La primera es labios ardientes en el altar. Y está en Isaías capítulo 6, del versículo 1 al versículo 10. Antes vamos a ver propósito. Es inspirar a la gente a entrar en el ministerio. Y proposición. Dios se encuentra con nosotros para que seamos inspirados a servir. Esto es lo que sucede cuando nos encontramos con Dios. Dios nos inspira. Y una vez que tenemos un encuentro genuino con Dios, no podemos hacer otra cosa que evangelizar, que testificar, que hablar de su amor y su misericordia. Dios nos encuentra para que seamos inspirados, nos inspira a servir, a su servicio de amor y de predicación del evangelio. Vamos a leer visión y llamamiento de Isaías. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, no oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Todos los ejemplos que vamos a ver
de encuentros con Dios que dan poder están en la palabra de Dios. Así que les invito a tomar sus Biblias porque hay pasajes que son un poco largos y los vamos a estar viendo parte por parte en este momento. Punto número 1. Isaías fue a la iglesia un día para encontrar a Dios en una manera diferente. El punto número 2. Él describió su experiencia con Dios con serafines. Punto número 3. Isaías estaba en medio de una transición. La palabra de Dios dice que en este tiempo fue el año que murió el rey Usías. A manera de resumen, podemos decir que esto fue lo que pasó con Isaías. Debemos de recordar, debemos de saber que frecuentemente Dios viene a nosotros en inicios de cambio porque estamos abiertos a Él. Dios se encuentra y ministra a personas incluso en inicios de muerte, cuando estamos en una etapa transitoria, cuando algo está afectando nuestras vidas, nuestro físico, nuestra familia, cuando hemos tenido una pérdida económica, cuando hemos perdido un ser querido y estamos vulnerables. Puede ser un momento oportuno para que Dios visite nuestra vida. Todo momento es oportuno, pero en una etapa de transición estamos vulnerables a todo. Y Dios aprovecha esta situación porque también estamos vulnerables a su palabra y a su consuelo. Vamos a ser un poquito más explícito acerca de la experiencia que tuvo Isaías. Isaías conoció la apariencia de Dios. En el versículo 1 dice que Dios se apareció a Isaías. Dios se acercó a Isaías. Dios es un Dios, hermano, que no se queda lejos. Es un Dios que quiere estar cerca de nosotros. Es un Dios que quiere compartir con nosotros. En el versículo número 2 dice que Dios es alabado. Así que Isaías vio a Dios, vio su presencia, vio su rostro. Dice que estaba en el trono y que había muchos serafines, muchos ángeles diciendo: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos. Dios, un Dios que merece ser alabado todo el tiempo. Si no alabamos nosotros, sus ángeles están alabando y adorando su nombre siempre. Y esta es la experiencia que tuvo Isaías. Dios impresionó a Isaías. En el versículo 2, en el versículo 1 dice que Dios se sentó en su trono, que sus faldas llenaban el templo. En el versículo 3, serafines dirigieron un canto. Dios impresionó a Isaías. El versículo 1 dice que Dios se sentó en su trono, sus faldas llenaban el templo. Y luego en el versículo 3 dice que los serafines que estaban con él dirigían un canto. Ya vimos un poquito más arriba de la pantalla que los serafines decían: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos. Dios es un Dios que santifica. En el versículo 5, entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Como punto número 1, aquí podemos decir que hay un contraste extraordinario entre lo divino y nosotros. La palabra de Dios dice que Isaías se asustó, se llenó de temor porque reconocía que lo que estaba viendo, que estaba delante de la presencia de un Dios todopoderoso y que él no merecía estar en la presencia de Dios. Él dijo que soy un hombre inmundo de labios, que habita entre gente inmunda de labios. El punto número 2, hemos sido moldeados por gente pecaminosa. Vivimos en un mundo que te enseña pecado todo el tiempo. Vivimos en un mundo lleno de pecado. Punto número 3, Isaías sintió temor porque sabía que no era digno y pensó que a causa de la presencia de Dios, entonces iba a morir o estaba muriendo. Pero en el punto número 4 nos dice que Dios le purificó. El versículo 6 dice que uno de los serafines tomó un carbón encendido y lo puso en sus labios y le dijo que estaba siendo purificado por mandato de Dios. Tocando sobre él mi boca, dijo: he aquí es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Todo en el versículo 7. Su culpa fue quitada y fue limpio su pecado. Porque un encuentro con Dios, estar delante de la presencia de Dios, nos purifica, nos quita la culpa y nos perdona de todos nuestros pecados. Dios también manda. Dios nos pide que le sirvamos, aunque la gente pueda resistirse. En el punto número 2, recordemos que en el versículo 9 y el versículo 10 dice: te enviaré a gente que te va a oír, pero no va a hacer caso, con oídos sordos. Dios manda.
Dios nos pide que le sirvamos. La gente va a resistir. Va a haber personas que se resistan a la palabra predicada. Va a haber personas que no crean o no quieran seguir a Jesús en el momento que predicamos. Pero igual Dios nos manda a servir. En el versículo 8, Jehová de los ejércitos dice: oí la voz del Señor, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías levantó su mano y dijo: he aquí, envíame a mí. Yo estoy segura de que si estás recibiendo esta lección es porque has sentido el llamado de Dios, has sentido que Dios te está enviando a predicar. Y una vez más, yo te pido en este momento que levantes tu mano derecha al cielo y dile al Señor: heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo quiero servirte, yo quiero salir, yo quiero predicar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, Dios, te pido que me des de nuevo para poder hablar y compartir tu mensaje de salvación. Amén. Como conclusión, nuestro encuentro con el Dios Santo debe de resultar en ministerio a la necesidad humana. Todo aquel que se encuentra con Dios tiene en su corazón el deseo de salir y de servir. Todo aquel que es salvo y experimenta el gozo de la salvación quiere que las personas que ama, las personas que están cerca de él, su familia, sus amigos, también conozcan de esta salvación y de este gozo. Y como Dios pone en nuestros corazones amor por todas las personas, incluso queremos que todos aquellos que no conocemos vengan a la salvación. Un verdadero encuentro con Dios tiene que hacer esta necesidad, tiene que crear esta necesidad en nuestros corazones. Debemos ir y decir a la gente, aunque esta pueda ser resistente. Sí, van a haber muchas personas que no nos van a escuchar. Van a haber muchas personas que incluso se van a burlar, pero la palabra de Dios no vuelve vacía. Su palabra dice: Pablo regó, Apolo sembró, pero el crecimiento lo da Jehová. Tal vez esa gente no se convierta en el momento que prediquemos, pero va a haber un día en que esa palabra va a ser recordada y que Dios va a hacer la obra en sus corazones. Esto lo creemos en el nombre de Jesús porque creemos que esta es la voluntad de Dios. Vamos a ver otro ejemplo de encuentros con Dios que dan poder. Y lo vamos a hacer en el Salmo 51. Les invito a ir a sus Biblias en el Salmo 51. Cómo David ve a Dios a la luz de su pecado. Los teólogos piensan que este salmo fue escrito por David luego de que reconoció el gran pecado que había cometido en contra de Dios. Luego de que Dios le hizo ver lo malo que había hecho a través del profeta Natán, cuando él hizo que Urías fuese al frente de guerra para que otros lo mataran y así poder quedarse con su mujer, con su esposa. Este es uno de los salmos más bellos que hay en la Biblia y lo escribió un David arrepentido, un David que no quería seguir pecando, un David que había entendido que había hecho lo malo a los ojos de Dios, un David que pedía perdón y pedía nuevamente la salvación. Dios es justo cuando Él habla. En el versículo 4 del capítulo 51 del libro de los Salmos, dice así: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas conocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Dios le mostró a través del profeta que lo que había hecho era injusto y que Dios era un Dios justo al decirle lo que estaba fallando. Como punto número 1, el pecado es una transgresión en contra de Dios. Al pecar, profanamos a Dios. Al pecar, atentamos en contra de Dios. El pecado nos aleja de Dios y al pecar atentamos contra Dios. En el versículo número 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. David viene delante de Dios sabiendo que es culpable, viene con una conciencia de culpa y reconoce que tiene una semilla pecaminosa en su vida. El versículo 5 dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, porque somos pecadores desde nuestro nacimiento. Todos sabemos que esto es así. Dios desea la verdad. El versículo 6 dice: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. El pecado promueve autodecepción. Cuando nosotros pecamos y estamos conscientes de que hemos pecado, nos decepcionamos de nosotros mismos.
Sabemos que erramos, pero no debemos de quedarnos solamente en este punto. Tenemos que también ser honestos con nosotros mismos y entender que hemos pecado, pero no que no podemos quedarnos solo ahí. Tenemos que venir a los pies de Dios arrepentidos y pidiendo a Él perdón. Dios en medio de todo esto nos enseña la honestidad. Dios purifica. En el versículo 2 dice así: lávame más y más de mi maldad y limpia mi pecado. Y el versículo 17 dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Debemos de venir a Dios reconociendo nuestro pecado, arrepentidos y pidiendo que nos limpie. Punto número 2, deseamos ser más blancos que la nieve. Punto número 3, deseamos un corazón puro. En el versículo 10, David le dice a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Como conclusión, Dios nos da un sentido nuevo de la presencia de Dios. En el versículo 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Dios nos devuelve una relación gozosa con Él. En el versículo 12 dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Como punto número 3, dice el versículo 13 de este salmo: entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. David empieza reconociendo que es un pecador, reconociendo que ha pecado y que en su pecado ha resentido a Dios, que en su pecado ha decepcionado a Dios, que en su pecado ha profanado a Dios. Le pide a Dios perdón, le pide que lo limpie, le pide que lo purifique, y luego que hace esta oración de arrepentimiento, él puede sentir el perdón de Dios y le pide a Dios que no se vaya de su vida. Y termina toda persona que viene a los pies de Cristo con un corazón agradecido porque le ha perdonado. Tiene la necesidad de salir y decirle a todos los que están afuera que sí es verdad que somos pecadores, pero que tenemos redención en su sangre. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. Una vez que sentimos el gozo del perdón, queremos que otros sean perdonados. Una vez que sentimos el amor de Dios en nuestras vidas, queremos que otros lo sientan. Una vez que somos salvos, queremos que otros también sean salvos. Y esto solo lo provoca un encuentro genuino con Dios. El tercer ejemplo que vamos a ver es el ejemplo de Pedro. Cómo con el encuentro que Pedro tuvo, no solamente cambió él, cambió su forma de ver el pueblo de Dios, sino que también la iglesia, las personas que le seguían, las personas que estaban siendo discipulados por él, también cambiaron. Y vamos a tener que leer Hechos capítulo 11 del 1 al 18. No solamente quiero mencionarlo, quiero que leamos juntos, rapidito, si podemos ir al libro de Hechos capítulo 11. Vamos a leer del versículo 1 al 18. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en la casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hacia mí. Y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvos tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que nosotros
A nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Como punto número 1, Pedro ora y ve la visión de los animales inmundos que descendían del cielo. Dios quería enseñarle a Pedro que no hay nada que él no pueda limpiar, que no hay nada que él no pueda purificar y que es necesario que la palabra de Dios sea predicado a todos porque la palabra misma, que es poder, va a purificar a todo aquel que la escuche. Punto número 2. Cornelio escuchó a Dios. Dios se presentó a Cornelio y envió a través de un ángel que fuese y buscara a Pedro para que fuese predicada la palabra del evangelio a su vida y pudieran ser salvos. Punto número 3. Los mensajeros de Cornelio llegaron inmediatamente después de la visión. Dios ya había preparado con la visión a Pedro para que Pedro pudiese entender que era necesario que se fuera con estos hombres que eran gentiles, que según la ley estaban destituidos de las promesas de Dios porque no eran de Judá. Pedro ministra a los gentiles. Pedro cruzó la barrera cultural. Se le enseñó por mucho tiempo a estos hombres, a los hebreos, se les enseñó a todos y cada uno de ellos, que todos los demás, todos los que no eran puros, todos los que no eran de Judá, se llamaban gentiles. A como hoy se nos enseña a nosotros, que toda persona que está fuera en el mundo es impío, incircunciso, hijo del diablo. En ese tiempo habían barreras y hoy también hay barreras. Y Dios quiere que sepamos que es necesario que esas barreras sean rotas. Y es necesario que le prediquemos a toda persona sin ninguna distinción. Pedro resistió sus prejuicios. Punto número 3. Pedro siguió la dirección del Espíritu y el Espíritu Santo le había dicho que debía de ir con estos hombres. En el versículo 15 dice que Pedro les predicó. Y entonces el Espíritu Santo vino sobre los gentiles. Pedro citó lo que Jesús dijo. Juan bautiza en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Punto número 2. Pedro dijo, si Dios pues les concedió también el mismo don, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? La iglesia se reunió y examinó la evidencia. El versículo 1 comienza diciendo que los que eran de la circuncisión discutieron con Pedro porque Pedro había predicado en casa de un gentil, en casa de Cornelio. Porque Pedro había ido y se había mezclado con aquellas personas que la ley decía que no se debían de mezclar. Una vez que Pedro les contó todo lo que había pasado, una vez que Pedro les contó de la visión de cómo Dios le había mostrado que Dios quería limpiarlos, que no los debían de llamar impuros porque Dios quería limpiarlos. La sangre de Jesús tiene este poder, hermano, de limpiarnos. La iglesia no se opuso. La iglesia glorificó a Dios. El versículo 18 dice, entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, Dios quiere que el Evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra. Dios quiere que prediquemos sin distinción de raza, de color, de sexo, de posibilidad económica, de posición social. Dios quiere que dejemos de excluir a las personas. Dios quiere que la iglesia abra sus puertas y traiga a todas esas personas que necesitan de Cristo. Una vez que la iglesia muestre este amor incondicional a toda persona, no solamente a los miembros de la iglesia, no solamente a las personas cultas del barrio, no solamente a las personas educadas del barrio, sino a toda aquella persona que ha sido excluida por la sociedad, por su trabajo, por su oficio, por su educación y por su comportamiento. Entonces la iglesia se va a llenar. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos, dice el versículo 47. Iglesia, es tiempo de que prediquemos el Evangelio a toda persona, a toda carne. Es tiempo de que abramos las puertas y la iglesia llegue a personas que necesitan de Dios, personas que han sido tachadas, personas que necesitan consuelo, personas que necesitan un cambio. Jesús dijo que había venido a la oveja perdida de la casa de su padre. La iglesia necesita hacer lo mismo. No nos compete a nosotros juzgar. No nos compete a nosotros decir quién es bueno o quién es malo.
Nuestra misión es predicar el evangelio a toda carne, a toda nación. Y la palabra que Jesús enseñó en la parábola del trigo y la cizaña es que les corresponde a Dios separar el trigo de la cizaña, no nos corresponde a nosotros. Es necesario que crezcan juntas, dijo Jesús. Luego Dios se va a encargar de separar lo bueno de lo malo. No somos nosotros quienes debemos de juzgar. Nosotros debemos de enseñar con amor la palabra del Señor. El Señor bendiga cada una de sus vidas. Estoy segura de que esta lección fue de bendición para ustedes tanto como lo fue para mí. Es tiempo de que la iglesia vuelva a la senda antigua. Es tiempo de que la iglesia actual se comporte como la iglesia primitiva. La iglesia naciente que predicaba el evangelio con amor. La iglesia naciente que predicaba el evangelio con alegría, con gozo, con denuedo. La gente que compartía entre ellos. La gente que amaba al prójimo. Amamos a Dios y es necesario que demostremos este amor a Dios amando a nuestro prójimo. Que el Señor les bendiga y si Dios nos permite, estaremos pronto la semana que viene exponiendo la próxima lección. Dios te bendiga.